¿Qué tal, amigos de Noti Express MX? Les dejo a continuación el resumen de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos. De que se trata de un saldo doloroso, terrible de la política económica neoliberal. Porque esto no surge de la nada, no es que de repente los mexicanos decidieron portarse mal o como algunos llegaron a plantear de que éramos malos los mexicanos por naturaleza, que nos gustaba la violencia. Llegaron a poner ejemplos absurdos sobre prácticas que supuestamente se llevaban a cabo en la época prehispánica, cuando nuestro pueblo es pacífico, no es violento. Esto es producto de la política de saqueo, del abandono a la gente. Nunca se había hondado tanto la desigualdad en México como en el periodo neoliberal, al grado de que hay más desigualdad ahora que cuando Morelos proclamó que se aboliera, que se moderara la indigencia y la opulencia. Y se puede probar, es el periodo de más desigualdad que ha habido en la historia de México. Y el periodo de más corrupción en la historia de México, de más saqueo, ni siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de 3 siglos de dominación española. Lo que se llevó a cabo en los últimos 36 años. A veces se quieren omitir las causas, pero hay que puntualizar. Hay que subrayar. Esta es la consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en nuestro país. Estos corruptos, tecnócratas neoliberales, cuando iban a privatizar la industria eléctrica, empezaron a manejar de que nos íbamos a quedar sin luz, de que no íbamos a poder tener capacidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Luego entonces había que abrir el mercado. Utilizaron una ley secundaria para empezar a entregar contratos a empresas privadas. Desde 1989
reformaron una ley secundaria para privatizar la industria eléctrica. Así comenzó la privatización. En ese entonces éramos autosuficientes. La Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos y había planes para el desarrollo de la industria eléctrica nacional que un gran presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado. Bueno, ¿qué sucedió? Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado. Ahora compramos la mitad de la energía eléctrica que consumimos, empresas privadas, y se les compra la energía eléctrica a precios muy caros, porque se les da, aunque parezca increíble, subsidio a las empresas particulares. Así se hicieron los contratos. Esto del subsidio a las empresas no sucede en ningún país del mundo. Entonces ahora hay una nueva política porque queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, que como Pemex se dejó en el abandono para hacer estas empresas a un lado y dejar todo el mercado al sector privado, con costos elevadísimos. No olvidemos que es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. No olvidemos que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos. Entonces ahora, como ya empezó la nueva política, escucho esto. Por eso va a estar muy interesante que venga con ustedes, ante ustedes, el director de la Comisión Federal de Electricidad para que les explique en qué consiste la nueva política. Fíjense hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Es que ya ustedes pues quieren todo, y que van a investigar. Yo nada más les digo de que yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera. Esa es la pregunta. Pero es muy interesante el tema, muy interesante, porque no solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio.
¿cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Acerca de cómo se evitó de que en la Corte se fallara para que se les devolvieran los impuestos a los exdueños de la empresa Modelo, pues sí, intervenimos. El consejero jurídico de Presidencia, de manera muy respetuosa, con la directora del SAT, que es una espléndida abogada, una muy buena abogada, además de ser una muy buena profesional, es una mujer honesta, Margarita Ríos. Se habló con los ministros de manera respetuosa. Una cosa es ordenarles, otra cosa es presentar, como lo puede hacer cualquier persona, cualquier interesado, argumentos, que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución. Ya existía un proyecto, un ministro había elaborado el proyecto para que se pagara, para que se devolviera el impuesto sobre la renta. Ya estaba el proyecto y otros ministros votaron en contra. Ahora se dice, es que era un caso. Sí, pero dejaba al presidente. Y ya con una resolución así se venían en cascadas otros asuntos. Pero esto también no es un caso aislado, era una práctica que ojalá y se erradique. No todos, desde luego, no quiero generalizar. Bueno, en este caso, la empresa Modelo emitió un boletín diciendo que ellos no habían dejado de cumplir con sus responsabilidades fiscales y dijeron la verdad. Estamos hablando de una empresa responsable. O sea, no quiero generalizar, pero había la mala costumbre de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos, o cuando los pagaban se les devolvía. Eso ya no puede seguir sucediendo. No es posible que todos los ciudadanos paguemos impuestos. La gente más humilde paga impuesto, porque cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA. El trabajador paga impuesto, ustedes pagan impuestos, los médicos, los abogados pagan impuestos, los que tienen un despacho pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, comerciantes pagan impuestos, todos, impuestos sobre la renta. ¿Cómo es posible que los que tienen más ingresos no paguen o que se les devuelva? Yo recuerdo casos en donde devolvían impuestos sin llegar
siquiera a una resolución de la Corte, porque en este caso fue la última instancia. Conozco asuntos de abogados muy famosos, muy influyentes, de otros tiempos, que ahora no están tan contentos con nosotros, de que negociaban y obtenían para sus clientes devolución de impuestos de 10, 12 mil millones de pesos. ¿Y saben qué pasaba entonces? Se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones, con sus abogados, traficantes de influencia, porque ni siquiera son buenos abogados, tienen agarraderas, tenían a su servicio a funcionarios de la Procuraduría y mucha influencia en el Poder Judicial. Todo eso se acabó y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Y bueno, amigos, ese fue el resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlos. Nos vemos en otra emisión. ¡Saludos!